Vamos a dar comienzo del conversatorio de esta mañana. Agradezco que se hayan levantado tempranito y estén aquí con nosotros. Bien, mi nombre es Luis Lacourt. Yo estoy a cargo de la página Funny Fish Fountain Comics. Es una página donde he estado poquito a poco ensamblando la historia del cómic puertorriqueño, un tema bastante en pañales, digamos. Todavía estamos en construcción de esa historia, sobre todo al tratarse de un medio poco común en Puerto Rico. No obstante, el cómic siempre ha existido en Puerto Rico desde hace mucho tiempo, inclusive desde finales del siglo XIX. Hoy tenemos la presencia, ¿verdad? Contamos con la presencia del colectivo Algaro Comics, compuesto por Miguel Ángel Sanjurjo, Joel Vázquez y Wewex Collazo. Los trabajos de Algaro Comics son extremadamente particulares, bien creativos, bien diferentes. Si se fijan, tenemos aquí un ejemplo de los trabajos que ellos han hecho. El título más conocido de ellos es Jíbaro Samurai, y vamos a estar hablando un poco sobre la trayectoria de ellos, sobre todo de esta plataforma del Jíbaro Samurai, del concepto del Jíbaro Samurai, que es extremadamente paródico y hasta cierto punto pues trasciende un poco. Por otro lado, los trabajos de Algaro Comics conducen por una línea de entretenimiento que vamos a hablar sobre eso, porque el entretenimiento se tiende a ver como algo fácil de hacer y algo que no tiene un valor artístico o cultural, y nos vamos a dar cuenta que pues lograr el entretenimiento a través de la manera en que ellos lo logran, pues realmente es un arte que no todo el mundo puede amaestrar. Para que tengan una idea un poco y que se ubiquen históricamente, estos artistas pertenecen a una especie de segunda oleada de producción de cómics. En Puerto Rico hubo un boom de cómics a finales de los 80 y toda la década de los 90. Ya a partir del aproximadamente el año 2000 en adelante empieza a surgir como una nueva ola de artistas que pues con sus conocimientos y sus disciplinas respectivas empiezan a aplicar sus conocimientos en el arte digital y empiezan a hacer usos de las redes sociales, de los programas digitales, etcétera, para crear una nueva plataforma de trabajos de cómics en Puerto Rico. Y nos vamos a dar cuenta que estos cómics también tienen un gran valor sociológico. Así que le damos la bienvenida y con un aplauso a los caballeros que tenemos aquí esta mañana. Muy bien. Bueno, pues la primera pregunta, ¿verdad? ¿Cómo surge este concepto del Jíbaro Samurai? ¿Qué ustedes pretendían con el Jíbaro Samurai? ¿Qué buscaban con el Jíbaro Samurai? Vamos a comenzar por ahí. A ver. Ok, el Jíbaro Samurai empezó como un proyecto de el hijo de mi compadre, que él estaba haciendo en comparación cómo eran los jíbaros de Puerto Rico con la clase samurái de los japoneses. Entonces él me enseñó ese ensayo y le dije, oye, ¿qué te parecería si hiciéramos un personaje que fuera un jíbaro samurái? Y me dice, ay, pues dale, hazlo, tú sabes. En cierta forma, pues yo le copié la idea y pues... No, pero él tiene sus regalías también, así que... Y ahí fue que surgió. Pues básicamente el primer cómic, como estaba en aquel entonces, éramos Don Algaro y estaba Efraín Morales, aquí, que está en el público aquí presente. Ellos ya iban a tirar el cómic de Don Algaro, o sea, de Algaro, como tal, de la revista Algaro. Entonces yo estaba ya tarde con el jíbaro. Y yo dije, diablo, ¿y qué yo voy a hacer para el primer cómic? Y yo lo que hice fue, agarré un bonche de ilustraciones que tenía del Jíbaro Samurai y otras que no había dibujado, las puse así en una mesa bien grande y yo dije, ok, aquí falta, pongo diálogo aquí, pongo esto, y empecé a empatar. Y hice un cómic de 50 páginas. Y el resto es historia. Y por ahí seguimos, y sí fue que surgió el primer cómic como tal. Porque un cómic de 50 páginas, pues usualmente sabemos que los cómics van, digamos, en Puerto Rico especialmente, ¿verdad?
de 12 a, como mucho, pues que quizás 24 páginas, ¿verdad? Es la cantidad estándar. ¿Por qué tirarse un cómic de 50 páginas? Y de hecho son cómics que no te dejan con el to be continuo al final, que eso es tan horroroso. ¿Por qué decidieron hacer eso? Pues porque básicamente yo dije, pues yo quiero hacer un cómic que sea completo de principio a fin, o sea, que no continúe, que te empiece y termine en el mismo cómic. Y como era en blanco y negro y era bien barato, pues yo dije, pues lo voy a tirar en blanco y negro, la portada de colores, y pues lo tiré de 50 páginas. Entonces el segundo que salió, ese sí, se hizo bien cómic. O sea, ya con una historia, bien estructurado, y lo hice de 50 páginas también. Bueno, yo me acuerdo que Efraín decía, diablo, si dejan a este dibujar, olvídate, hace un graphic novel de 200 páginas. Y ahí pues esta gente me aguantaban bastante y pues y seguí dibujando así ese concepto. Lo que intercalábamos era, tirábamos uno de 50 páginas, in between tirábamos uno que eran 4 historias de 4 artistas. O sea, Efraín dibujaba una, Joel dibujaba otra, yo dibujaba otra y así. Entonces el Jíbaro salía 2 veces al mes, como quien dice. Salía su revista, no, salía una vez al mes. Salía la revista de 50 páginas, la revista de 50 páginas, pero dividida en 4. Antes de entrar en la reacción del público a los primeros Jíbaros Samurai, porque es algo bastante particular, antes de entrar en ese aspecto, ¿verdad? Sabemos que los cómics se crean, nacen con el mismo procedimiento creativo que cualquier otro aspecto, digamos, o algún género literario, ¿verdad? Hay que pensar en un concepto, una idea, unos personajes, una estructura de la historia. Me doy cuenta que el Jíbaro Samurai a veces luce como unos ejercicios creativos que hasta parecerían improvisados, pero hay una... por ejemplo, en el caso de Joel trabaja mucho esa cuestión del guión, hacer un guión y entonces luego trabajar el arte, los dibujos, los diálogos. Lo mismo con Wewex. Wewex ha creado su propio personaje, el de Yuki Gotai, que es la hija del Jíbaro Samurai. Hablen un poco de esa cuestión del guión, de las historias, de dónde sale, de dónde ustedes toman para darle vida y las historias a ese personaje del Jíbaro Samurai. Pues básicamente lo que nosotros mantenemos siempre igual es la característica del personaje, de que él se llama Goyo Gotai, de que tiene una hija, tiene una mascota que es la cabra mágica. ¿Cómo se llama la cabra se llama Mofinga, que es juego de palabras de la palabra mofongo. Entonces, aparte de la característica del personaje, siempre mantenemos la estructura de hacerlo bien criollo, como ejemplo lo de Mofinga, que tenga mucho chiste alusivo a la cultura puertorriqueña, y eso es lo que se queda igual. Pero el proceso creativo es básicamente nosotros estamos jangueando, lo hacíamos cuando estaba Efraín, y ejemplo, el de Trifulca de Monstruos, que son 5 historias que el Jíbaro se enfrenta a diferentes monstruos y criaturas. Es nada, en unas conversaciones nosotros hacemos un chiste o vimos una película de algo. Oye, estaría chévere que Goyo peleara, qué sé yo, con un cíclope. Pues yo también, eso está bien gufiado, voy a hacer esa historia. Y decidimos hacer como un pie forzado, como un tema. Entonces, todo el mundo hace una historia como quiera de monstruos o lo que sea, pero cada uno con una libertad, en ese particularmente. Y así es que salen las historias, son chistes que se desarrollan, cada cual hace una historia del tema que sea, y si yo soy más bien el que edito la historia, si hay algo que para que tenga coherencia, pues lo arreglo lo que tenga que arreglar, pero así es que sale el proceso creativo, es espontáneo. En el